Dice la palabra del Señor que quiero invitar a que juntos vayamos al libro de Apocalipsis. El día de hoy iniciamos esta serie de sermones en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 3 versículos de este pasaje. Apocalipsis 1, versículos 1 al 3. Vamos a tener la lectura, el cual invito a que se pongan de pie para leer la palabra de nuestro Dios. Lo leemos unidos, hermanos. Unidos leemos este pasaje, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a orar. Padre, aquí estamos, aquí está tu iglesia, queremos escuchar tu palabra. Señor, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. No permita que nada nos distraiga para escuchar tu dulce voz. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues como usted se ha dado cuenta, el pasaje dice que usted es afortunado, es afortunada. ¿Lo sabía? Somos afortunados. ¿Y por qué cree usted que somos afortunados? Porque tenemos aquí la palabra de Dios. Porque Dios nos habla, por eso somos afortunados. Imagínese usted, el creador del universo, el que tiene control de todas las cosas, nos habla. ¿Cómo se siente usted cuando alguien famoso se encuentra y lo saluda? Bueno, si es que pasa, o que quiere tomarse la fotografía con él o con ella. Dice, hasta lo publicamos en nuestras redes, ¿verdad? Decimos, aquí con, no sé, con tal personaje, ¿no? Pero imagínese usted el hecho de saber que el creador del universo habla a nuestro corazón, a nuestra vida. Hay una alabanza que hace mucho tiempo lo cantábamos, no sé si usted lo sepa. Ahorita lo cantaron los hermanos. Bueno, yo conocí una versión muy antigüita de ese himno. Fija tus ojos en Cristo. Y casi todos los cultos entonábamos ese canto. Fija tus ojos en Cristo. Y siempre lo cantábamos. Y pensando en ello, y pensando en lo que la palabra de Dios nos dice, precisamente somos invitados a fijar, a mirar nuestros ojos, a poner nuestros ojos a Cristo, a nuestro Señor. Y hoy iniciamos, como había dicho, esta serie de sermones en el libro de Apocalipsis, como tema general que usted si ha visto allá afuera, ahí está un cartel donde nos dice, Cristo es el Señor. Cristo es el Señor, hermanos. Y para tener una buena perspectiva de este libro es necesario conocer algunos aspectos que nos van a ayudar a entender el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis, en primer lugar, fue escrito para ser entendido, así como los demás libros, hermanos. Más que ser un libro sobre el fin del mundo, es un libro sobre aquel que es principio y fin de todo, que es el alfa y la omega. El mensaje de Apocalipsis fue muy claro y práctico para la obediencia inmediata, ¿sí? Este libro debía leerse en comunidad, en la iglesia, donde había una diversidad de personas, tal vez con diferentes formas de aprendizajes. Y Juan de Patmos habla del futuro, pero desde su presente y para su presente. Eso es lo que hace Juan. Porque habían, obviamente, personas de diferentes estratos sociales en ese tiempo. Y habla a sus lectores y oyentes de temas y objetos que ellos entendían, aun cuando obviamente describe realidades venideras. Juan está hablando a personas que entienden de lo que se trata. No es un enigma lo que él está diciendo. Por lo tanto, hermanos,
el escrito, este libro de Apocalipsis, tenía como fin, como objetivo, mostrar al Cordero de Dios y de esa manera quitar el miedo a las iglesias y de alguna manera infundirles valor frente a tantas cosas que ellos estaban experimentando. Entonces, hermanos, Apocalipsis es un llamado a la confianza en Jesucristo, nuestro Señor. Vemos presentado a Cristo de esta manera. Dice el versículo 5 de este pasaje, capítulo 1, hablando de Cristo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué dice el texto? Que Cristo es soberano de los reyes. El versículo 8 nos dice: yo soy el alfa y la omega, o sea, el principio y el fin. Y más adelante en este mismo versículo dice el Señor, el que es, el que era, que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es Cristo? El Todopoderoso, el que vive eternamente, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ese es Cristo, el creador de todas las cosas, como dice el versículo 11, el que nos redimió con su sangre preciosa. Como dice en el capítulo 7, versículo 17, el gran pastor. Cristo es el gran pastor, como dice Hebreos 13:20, el gran pastor de las ovejas. ¿Quién es Cristo? Él, el creador de todo. Entonces, hermanos, el tema central de todo el libro de Apocalipsis es: Cristo es el Señor. Ese es el tema central. Cristo es el Señor. ¿Y por qué hablar de Cristo como Señor? Porque las iglesias de Asia Menor se preguntaban cómo enfrentar las pruebas, cómo enfrentar la persecución. Y Apocalipsis es la respuesta a esa pregunta de cómo nosotros podemos enfrentar las pruebas. ¿Cómo enfrentamos, hermanos, las pruebas que llegan a nuestras vidas? Primero, dice el versículo 1, ahora sí vamos a entrar estudiando el versículo 1, dice: la revelación de Jesucristo. Así comienza el libro. La revelación de Jesucristo. O sea, no es una revelación propia de Juan, entonces. No es algo que Juan se le ocurrió escribir. Esta es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Y la pregunta es: ¿cuál es esta revelación? En los evangelios vemos a Cristo en su humanidad. Tú ves a Jesús predicando, anunciando el evangelio, pero en su humanidad, en su carne, en su humillación, porque Él fue humillado. Pero en Apocalipsis lo encontramos en gloria, el centro de todo, a cargo de todo lo que ocurre. Y vemos un panorama muy diferente, porque vemos al Cordero, que es la luz, la gloria, la vida, el Señor del cielo y de la tierra. Vemos a Cristo, el que nos limpió de nuestros pecados. Dice Apocalipsis 5:9: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. ¿Quién es digno, hermanos? Cristo, digno de recibir toda honra y toda gloria. ¿Qué más hizo Cristo por ti y por mí? ¿Qué más hizo el Señor por nosotros, hermanos? Dice Apocalipsis 5:10: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea, nos hizo sacerdotes. Ahora, esto es importante, hermanos, porque en la antigüedad nadie podía hacer eso. El pueblo no podía entrar al lugar santo para ofrecer sacrificio. Los únicos que podían eran los sacerdotes. Y el sumo sacerdote era el único que tenía el privilegio de entrar cada año al lugar santísimo. Pero ¿qué dice aquí Apocalipsis? Que Cristo nos ha hecho a ti y a mí sacerdotes.
El apóstol Pedro, hablando de esto, dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién eres tú? Alguien afortunado. Así somos, hermanos, por si no lo sabías. Porque el Señor se ha dignado en vernos. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, ¿cómo enfrentamos las situaciones actuales? Y tal vez no estemos en una persecución como la estaba la iglesia, pero la iglesia debía tener presente primero las palabras de Cristo, el mensaje de Cristo. Por eso el texto dice, la revelación de Jesucristo. La iglesia debía tener presente la revelación de Cristo. Y esto era un mandato que el Señor había dado a sus discípulos. Mateo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros los fines de semana, algunos días. ¿Qué dice? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la promesa de Dios entonces? Que Él va a estar todos los días. Su presencia nos acompaña siempre. La iglesia, las iglesias debían tener presente eso, que el Señor estaba con ellos. Porque encontramos que los cristianos que recibieron estas cartas se hallaban bajo cruel persecución. La iglesia estaba siendo amenazada doblemente. Era doble la amenaza. Primero, ¿cómo responder a esos embates, a esas amenazas que llegaban? La primera amenaza era el culto al emperador. Y la segunda amenaza, el conformismo. Dos cosas, el culto al emperador y el conformismo. O sea, el hecho de realmente acomodarse al sistema por parte de muchos cristianos de ese tiempo. Prueba de ello son los mensajes particulares que el Señor revela a Juan para llevarlo a las iglesias. El mensaje a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia, Laodicea. Esos mensajes para ellos en particular. Y cuando revisamos un poquito el contexto, encontramos que Apocalipsis es fechado más o menos en el 95-96, en el reinado de Domiciano, un emperador romano. ¿Quién fue este personaje? ¿Por qué hay que mencionarlo? Bueno, muy importante mencionarlo porque entonces vamos a entender la razón de Apocalipsis. Domiciano exigió ser llamado, en latín, Dominus ad Deus Noster, que decía, nuestro Señor y Dios manda. Así se autonombró Domiciano. Era el título, Señor y Dios. Según Barclay, para dirigirse a Domiciano, oralmente o por escrito, todos tenían que saludarlo de esa misma manera, Señor y Dios. De hecho, era tan cruel que la sentencia a muerte de parte de Domiciano iba precedida de esta frase: ha sido del agrado del Señor nuestro Dios en su gracia darles muerte. Eso era Domiciano. ¿Qué hizo Domiciano? Bueno, declaró a su mujer, su esposa, madre de Dios y reina del cielo. Y a su hijo, que había muerto a los 10 años, lo declaró como hijo de Dios. Él mandó a construir muchas estatuas, muchos templos, altares y en honor a su persona, para que fuese adorado, y quien no lo hiciera era considerado rebelde y un forajido del imperio. Ahora sabrá entonces la situación en la que la iglesia vivía.
ante las persecuciones de Domiciano, cómo debía vivirse la vida en Cristo. ¿Cómo podía uno llamarse cristiano? ¿Cómo podía uno responder a eso? Y lo que nosotros aprendemos en Apocalipsis es mostrando una clara visión acerca de la persona y del poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Quién es nuestro Señor? Y para ello tenemos nosotros, de alguna manera, mantener presente la palabra del Señor en nuestros corazones y decir quién es el Señor. Y esto es importante para la iglesia, en cualquier circunstancia. Por eso el texto nos recuerda que esta revelación es de Cristo mismo. ¿Quién es Cristo? Dice Apocalipsis, el Cordero que fue inmolado. Dice el libro de Isaías, este Cordero que enmudeció y no abrió su boca, fue llevado al matadero, pero que vive eternamente, que es el Todopoderoso, el principio y fin de todas las cosas, hermanos. Él es el Señor. Sin duda, los lectores, los oyentes del libro de Apocalipsis entendieron claramente el mensaje, de quién se trataba, que posteriormente debían poner en práctica, obviamente. El problema no era entender el libro de Apocalipsis, sino obedecerla. Sino obedecer el mensaje. El problema no era entender qué significa el dragón, qué significa esas imágenes que aparecen en el libro de Apocalipsis. Eso no era el problema. El problema era obedecer. ¿Por qué les digo, hermanos? Porque la palabra de Dios es muy clara cuando dice en Apocalipsis 2:10, no temas en nada de lo que vas a padecer. Desde ahí comienza algo muy importante, porque dice el texto, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y luego dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese es el punto, hermanos, obedecer esto, ser fiel hasta la muerte. Pero ¿cómo es posible ser fiel hasta la muerte cuando Domiciano ha firmado ese edicto donde todos tenían que obedecerle y adorarle? Y los cristianos decían, nosotros no tenemos otro Señor más que Cristo. Y eso era una rebeldía a este emperador. Apocalipsis 14:13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Muchas personas murieron por mantener su fe, no negar esa fe, hermanos. Muchas personas murieron. Y es interesante lo que dice la historia de cómo las personas entregaban su vida y decían, aquí estoy, pero no negaré a Cristo mi Señor. Hagan conmigo lo que ustedes quieran. Pero habían personas, por el miedo a morir, decían, no, si yo sí niego, yo la verdad que yo no fui forzado por mi familia, mi esposa, mi esposo me dijo que yo creyera en este camino, pero yo realmente no estoy tan convencido. Y ellos libraban su vida. Hermanos, había un clamor. Y Apocalipsis 6, 9 y 10 nos da esa descripción del clamor. Dice el texto, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Había un clamor, hermanos, un clamor de venganza, porque los cristianos habían entendido que el Señor había dicho, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y ellos están clamando en un grito de auxilio al Padre.
Pero ¿cuáles son las implicaciones de dar testimonio de nuestra fe y decir, soy cristiano? Usted hoy puede salir a las calles y puede decir y gritar a los cuatro vientos, yo soy cristiano, y nadie le va a decir nada. Bueno, a menos que se vaya allá por Irak o esas zonas, entonces estaríamos hablando en otro contexto. Allá sí. Allá no puedes abiertamente decir que eres un cristiano. Pero usted tiene el privilegio, por eso le digo que usted es afortunado, afortunada, porque tiene el privilegio de vivir su fe sin que nadie le moleste. Pero cuidado, hermanos, vamos rumbo a eso que la iglesia estaba viviendo aquí. Porque ya no podemos predicar o decir u opinar otras cosas que vayan en contra de ciertas ideologías. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuáles las implicaciones de dar testimonio de nuestra fe? Dice el pasaje, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quién es Juan? Dice el versículo 2. Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dar testimonio de la palabra de Dios, hermanos, en condiciones como las que hemos oído, no era fácil, porque de ello dependía la vida o la muerte. Y esto llevó a Juan precisamente a la isla de Patmos, preso por el emperador. ¿Por qué? Por rebelarse, por desacatar lo que el emperador había ordenado. Y es en ese contexto que dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Ese es el contexto, hermanos. Bienaventurado el que lee. Usted es bienaventurado, ¿sí? Porque lee. Los que oyen, pero los que guardan. Tres cosas menciona el pasaje aquí. Son dichosos aquellos que leen, aquellos que oyen y aquellos que guardan las cosas que aquí están escritas, porque el tiempo está cerca. El problema entonces no era entender o descifrar el mensaje de Apocalipsis, sino obedecerla. Obedecerla. Porque ante la persecución de Domiciano, ¿cómo debía vivir la iglesia de Cristo? ¿Cómo debía responder a estos embates? Y hemos dicho, mostrando una clara visión de la persona y del poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿Quién es Él? Y a mí me encanta lo que dice Juan, versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Él es Cristo. Es, era y va a venir. ¿Usted lo cree? El Señor va a venir. Él volverá por su iglesia. Pero hay una descripción que a mí, la verdad, que me llena este pasaje. Porque nos habla, si usted quiere saber quién es Jesús, tener una descripción y cómo será el Señor, más de una vez lo he escuchado. Oye, ¿y cómo será el Señor? Aquí está, hermanos. Aquí hay una descripción gráfica, aunque no total, aunque no plena, pero sí nos revela muchas cosas de quién es Jesús. Entonces dice el versículo 11. Voy a leer del versículo 10 para que entremos en contexto. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, una voz como de trompeta. ¿Usted ha escuchado la trompeta? Bueno, es un sonido fuerte la trompeta, ¿sí? Entonces Juan dice, oí. Él estaba parado y él escuchó y dice
detrás de mí, o sea, tras de él, una gran voz, o sea, era una gran voz. Y luego dice, como de trompeta, algo así. ¿Y qué decía esa gran voz que él estaba escuchando atrás de él? Dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces la voz que está detrás de él le dice a Juan, escribe esto y envíalo a las 7 iglesias. ¿Y qué hizo Juan? ¿Qué hacemos cuando hay algo atrás de nosotros y nos habla? Nos damos la vuelta, ¿verdad? ¿Y quién es, verdad? Si no conocemos la voz, obviamente nos daremos la vuelta para saber quién es. Y entonces dice el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. O sea, lo primero que ve Juan no es al personaje que le está hablando atrás, sino lo primero que ve es un candelero. Un candelero. Es lo que ve él ahí. Y dice el versículo 13, y en medio de esos 7 candeleros, a uno. O sea, en medio de los 7 candeleros. Qué impresionante la imagen. Porque Juan da la vuelta y ve 7 candeleros así en fila. No sé cómo estaban esos candeleros. No sé si habían 3 aquí, 2 aquí, no sé, no lo sé. Pero él dice que habían 7 candeleros. Y en medio de esos 7 candeleros, dice el versículo 13, a uno semejante al Hijo del Hombre. Y empieza a describir cómo estaba ese semejante al Hijo del Hombre. Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así era el personaje. Y luego dice Juan, versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sigue diciendo, wow, es impresionante. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Usted ha escuchado el agua caer en la cascada? Va y visita Chiapas, no estoy promocionando, pero vaya y visite, y va a escuchar el sonido del agua. Y así dice Juan, como estruendo, pero no de un solo arroyo, de muchas aguas. Y luego el versículo 16, tenía en su diestra, o sea en su mano, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era, dice, el rostro de este hombre, dice Juan, era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿En qué horario el sol resplandece en su fuerza, hermanos? Más o menos, como a las 12 o algo así, ¿no? Es cuando dicen, está el sol, pero a todo lo que da, ¿verdad? Si yo le dijera ahorita, a ver, todos vamos a salir y vamos a ver el sol, véalo por 1 minuto. ¿Usted aguantaría ver el sol por 1 minuto? ¿Por qué no aguantaría? Porque inmediatamente esa luz le cegaría. Es difícil ver el sol. El rostro de este hombre, dice Juan, era como el sol. O sea, ni siquiera se acercaba al sol, era más que el sol cuando resplandece en su fuerza. Y entonces Juan dice, cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. O sea, e inmediatamente caí. Y entonces, ¿qué hizo este hombre? Dice, puso su diestra sobre mí, o sea, puso su mano sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Qué le dice, hermano? Dice, no temas, no temas. Y luego sigue diciendo, el que vivo y estuve muerto,
Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Wow, impresionante. Impresionante descripción de cómo es el Señor. Me quedo con eso que dice Juan cuando le vi. Dice, era como, su rostro como el sol. Usted recordará un episodio igual, cuando Dios le dice a Moisés que suba al monte porque le va a dar su palabra. Y entonces Moisés está allá con el Señor, y cuando bajó de ese monte, dice la palabra que su rostro era resplandeciente, que la gente dice que se taparon los ojos para no ver y le dijeron a Moisés: Moisés, no podemos verte, ponte algo. Y que, o sea, Moisés solamente tuvo un acercamiento con el Señor Todopoderoso, y eso mismo resplandeció sobre él. O sea, ¿cómo enfrentamos los problemas, hermanos? ¿Cuál es aquí la respuesta? La presencia de Cristo mismo. Una clara visión de quién es el Señor. La realidad en la que vivimos cada día es difícil. Mientras en Apocalipsis se escribe a una iglesia que sufre por su fe, hoy este mismo mensaje es para una iglesia, y me atrevo a decir que está sumida en el conformismo, en el poco entendimiento, en el acomodo a este sistema. Pareciera una iglesia fría, una iglesia que está cómoda con las cosas como están. Y no hablo de Emanuel, hablo de la iglesia de Cristo. Mientras nos desenvolvemos en una cultura que día a día desafía a Cristo abiertamente. ¿Dónde está la iglesia, hermanos? ¿Dónde estamos? Esa es la pregunta. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estás haciendo tú? Te pongo un ejemplo. Los que están en el área educativa, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias están siendo atacadas con ideologías que abiertamente desafían a Cristo. Así de simple. Cuando el Señor Jesús ascendió, le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy: me seréis testigos. La pregunta es: ¿lo estamos nosotros siendo? ¿Estamos siendo testigos? Hoy somos llamados entonces a mirar a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Fija tus ojos en Cristo. Es lo que dice Apocalipsis. Yo no sé cómo veniste el día de hoy. Si tienes alguna preocupación, alguna incertidumbre, algo que te está quitando el sueño, que te está robando la tranquilidad, la paz que tal vez traigas, el Señor te dice: mírame, mírame, ¿quién soy yo? ¿Cuántos quieren mirar a Cristo? Amén. Queremos mirar a Cristo, ¿verdad? Y Apocalipsis más adelante dice que le veremos tal como Él es. Wow, qué hermoso será ese día, mirar a Cristo tal como Él es. Yo deseo que ese día llegue, y será el gozo que jamás usted ha sentido en esta vida, mirar a Cristo. Mientras estemos aquí, no despegue sus ojos. Aquí está la revelación de la palabra de Dios. Siga mirando a Cristo. Sígalo a Él.
nada más, a nadie más. Sigamos mirando a Cristo. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te glorificamos, porque ciertamente los problemas nos ahogan, nos llegan de algún momento a pensar que todo está terminado o que no hay esperanza, Señor. Pero tu palabra nos enseña que tú eres, Señor, el creador de todas las cosas, el que entregó su vida por nosotros, el que derramó su sangre por nosotros, el que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Te rogamos, Señor, que en medio de nuestra condición nos ayudes a levantar nuestros ojos a ti, a mirarte, Señor, a contemplar tu hermosura. Y cuando eso suceda, tal vez los problemas no van a desaparecer, pero veremos las cosas de manera diferente, porque estamos seguros, Padre, que tú tienes un propósito en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén.